En esta posición el blanco mueve. ¿Cuál sería tu jugada? Si me dices que D6 es empate, ¿te acuerdas? El rey negro no puede ir a ningún lado. Pero si jugamos E6, entonces el rey negro tiene escapatoria y no le queda otra jugada más que esta. La jugada siguiente sería rey a E7, ganando esta casilla. El rey blanco mueve, negro mueve y el blanco corona con dama. Y creo que ahí ganamos fácilmente el juego. Observemos que el rey en el centro domina la casilla C6, D6 y E6. También domina la casilla C5 y E5, así como C4, D4 y E4. Entonces al centro domina 6 casillas a su alrededor. Pero veamos qué pasa si está en un borde. Domina únicamente 1, 2, 3, 4, 5 casillas. Y si está en una esquina, domina únicamente 3 casillas. Cuando llegamos al final del juego, cuando no hay tantas piezas que lo ponen en peligro, el rey se vuelve poderoso y es conveniente ponerlo en el centro del tablero donde tiene más poder. Veamos ahora las torres. Como una fortificación, van en las esquinas. Las torres son unas piezas bastante poderosas porque como su movimiento es horizontal y vertical, como en una cruz, toda la columna D, toda la fila 5, en el centro o en la orilla ataca la misma cantidad de piezas. Esto la hace bastante poderosa. Para desarrollarla procedemos ubicando la torre en la columna abierta, porque no puede brincar como el caballo que veremos después, y ocupar la misma columna abierta para desplazarse horizontalmente y verticalmente. La torre encuentra aquí un escollo que es un propio peón. Si hubiera un peón negro aquí, podría capturarlo ocupando su lugar. Así es como se mueve la torre y captura. Existe otro movimiento del rey que involucra la torre y se llama enroque. Este flanco que estoy señalando es el flanco del rey y este flanco que estoy mostrando es el flanco de la dama. En el enroque se involucran dos piezas y se mueven al mismo tiempo. En la práctica se mueve primero el rey 2 casillas y después la torre. Si se enroca uno del lado del rey o enroque corto, se mueve el rey 2 casillas y después la torre. Para enrocarse en el lado de la dama, el enroque largo, se mueve el rey 2 casillas y la torre a un lado de él. La representación del enroque corto se hace con
dos O's separadas por un guión y el enroque largo por tres O's separadas por un guión. En un juego, el enroque pone al rey en una posición más cómoda, más segura, porque lo aleja del centro, donde puede ser fácil presa de un ataque. Es buena idea enrocar al rey al inicio del juego, para darle a la torre también la oportunidad de que ataque las columnas del centro. Hay 4 importantes reglas que rigen el enroque. El rey y las torres no deben haber sido movidos de su posición original. Supongamos que le hayan dado un jaque al rey y se haya movido forzosamente, ya no puede enrocarse. Si se cubrió, sí, pero que no se haya movido el rey. Regla número 2. Todos los espacios entre el rey y la torre deben estar desocupados. Vemos que del lado del enroque del rey se encuentra el caballo, no se puede enrocar el rey, pero del lado de dama sí se puede enrocar. Regla número 3. El rey no puede estar en jaque. En esta posición sería muy cómodo enrocarse y salvar el peligro, pero no está permitido. Y como tendría que moverse el rey para evitar el jaque, pues ya no se puede enrocar. Regla número 4. Las casillas por donde pasa el rey no pueden estar bajo ataque. En esta posición, la torre negra en D8 está amenazando toda esta columna hasta D1 y el rey no puede pasar por aquí para enrocarse. Igual ocurriría si se encontrara la torre en C8, no puede caer aquí el rey al enrocarse porque estaría también en jaque. Es ilegal pasar el rey por una casilla amenazada. Ahora que sabemos cómo se mueve la torre, miremos unos pocos de mate. Las blancas pueden dar mate en una sola movida. ¿La ves? Efectivamente, es torre en A8. Amenaza, ataca toda esta columna y el rey blanco impide que el rey negro ocupe estas cosillas que lo separan y es jaque mate. Esta es otra variación con el mismo tema. Las blancas dan mate en una. ¿La ves? Correcto. La torre en A8. Los peones del rey negro le impiden moverse fuera de la columna atacada. Es mate también. En esta posición hay muchas piezas en el tablero, pero si te familiarizaste con el mate que vimos anteriormente, en la columna en el callejón, verás que las negras dan mate en una. ¿Ves la jugada? Correcto. Es la torre en A8 a A1. Jaque mate. Las negras ganan. Las blancas no tienen ninguna pieza que pueda interponerse para evitar el mate. De nuevo el mismo tema. Las blancas juegan mate en 1. ¿La ves? Correcto. H2.
a A2. El rey no puede irse por esta columna. El rey blanco le impide avanzar por aquí. Es jaque mate. Ahora dan las blancas mate en una. Obsérvala bien. Correcto. La torre en A8. Toma la torre en A4. Mate. El rey negro no puede irse hasta atrás. Esta columna está atacada por la torre, quedando jaque, y el rey impide que el rey se mueva. El rey negro se mueva. Mate. De nuevo, las blancas juegan y mate en una. ¿La ves? Si juegas aquí a torre de A1 a H1, es incorrecta porque se cubre con torre. Pero si juegas la torre en A8 en H8, ahí sí está el mate, porque no puede cubrirse con nada. En esta posición juegan las negras y dan mate en dos jugadas. ¿Las ves? Torre a H2, jaque, el rey se mueve, torre en A3, A1, mate. La técnica es ir reduciendo cada vez más el espacio del rey. Es el mate de la escalera, así se le llama comúnmente. En esta posición las blancas tienen que ser muy cuidadosas, porque las negras tienen la siguiente amenaza fulminante: torre en E2 a E1, mate. Su serie de jugadas tienen que ser precisas para lograr el mate. ¿Lo ves? Aquí está, mira. La torre de A8 va a A6, jaque. El rey se mueve. La torre en B5 a B7, jaque. El rey se mueve y da mate la torre en A6 en A8.